Somos La Roca. Somos La Roca. Somos La Roca, tu casa de adoración. Un lugar donde eres aceptado. Una casa de restauración. Donde amamos tal como Jesús nos enseñó. Permítenos servirte. Esta es tu casa. Tu casa de adoración. Centro Cristiano La Roca. Creo que todos tenemos diferentes experiencias cuando viajamos a algún lugar que apenas estamos conociendo. Yo recuerdo hace muchos años cuando viajé a la ciudad de Puebla con unos amigos músicos, fuimos a grabar un proyecto. Al término de uno de los días de grabación, quisimos relajarnos y un amigo nos dijo, los voy a llevar a conocer una plaza nueva, aquí en Puebla, nos dijo. Y recuerdo que salimos y empezamos a viajar y pasaron 5, 10, 15 minutos, pero nos dimos cuenta que se perdió. Nos dimos cuenta que andaba buscando el camino, no sabía bien por dónde estaba la plaza realmente. Y pues realmente tardamos, yo calculo, unos 45 minutos en llegar a dicha plaza y fue un poco más que relajante. Fue estresante el saber que estábamos perdidos en Puebla. ¿Por qué te comento esto? Porque la vida también es como un viaje. En la vida hay que saber a dónde vamos para saber cuando ya llegamos a la meta o saber si estamos cerca o lejos del propósito que nosotros tenemos, de las metas que nosotros tenemos. Es muy importante en la vida, entonces, tener un buen guía. Y Dios ha provisto de su Espíritu Santo para guiarnos en todos nuestros caminos. Solo es necesario aprender a escuchar la voz de Dios, a aprender a ser guiados por su Espíritu Santo. Y en esta hora yo quiero compartirte un mensaje que he llamado Bajo la Dirección Divina, que creo que es lo mejor que podemos tener en la vida. Un guía espiritual, alguien que sí conoce el camino, alguien que sí nos puede llevar a la meta sin ningún contratiempo. En el libro de Lucas yo puedo ver cómo Jesús, dice la palabra en el capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Después de que Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él, lo guía al desierto. Como siendo el Hijo de Dios, fue necesario que el mismo Espíritu de Dios lo guiara de ahí en adelante en todo lo que él tenía que realizar. Nosotros que también somos hijos de Dios, tenemos entonces que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es muy importante dejarse guiar por el Espíritu Santo todos los días. Hay ocasiones donde tú ya vas a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y Él te va a dar instrucciones en diferentes momentos. Sin embargo, no siempre las instrucciones se entienden rápidamente o las instrucciones de parte del Espíritu Santo no siempre van acorde a nuestra lógica. Esto quiere decir que a veces Dios nos dará órdenes, instrucciones que de entrada no las entendemos o no sabemos el por qué Dios nos dio esas instrucciones. Mira, en el libro de Hechos capítulo 16, yo puedo ver cómo el apóstol Pablo recibe una orden de parte de Dios que pudiera parecer contraria a una buena obra. Mira, dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Sí, escuchaste bien. Dice, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en Asia. Tú te podrás preguntar, ¿cómo es posible que Dios prohíba al apóstol Pablo predicar ese buen mensaje, esas buenas nuevas en Asia? Y podemos pensar que a lo mejor no es Dios el que está poniendo ese obstáculo, o podemos pensar que a veces no es Dios el que diga no, porque nosotros como hijos queremos que siempre papá diga sí, pero yo creo que podemos entender en este momento que un padre, un buen padre, sabe cuándo decir sí
sabe cuándo decir no y sabe cuándo decir espera tantito. Nuestros hijos nos piden muchas cosas. Hay cosas que podemos dárselas de inmediato y no hay ningún problema en brindárselas, pero hay cosas que ellos tienen que esperar el tiempo correcto para obtenerlas y que entonces sean de beneficio para su vida. Dios, a través de su Espíritu Santo, le dijo al apóstol Pablo que no fuera a predicar la palabra a Asia. Yo me imagino entonces que el apóstol Pablo de alguna manera pues tuvo como un pequeño conflicto interior. Bueno, yo amo a las personas, quiero darles el mensaje de parte de Dios, pero Él me está diciendo que no vaya a predicar. Y es que, seamos honestos, en lo general, o a todos creo, nos cuesta el aceptar un no como respuesta de parte de Dios. Muchas veces cuando oímos un no de parte de Dios, tendemos a discutir con Él y le decimos, pero ¿por qué, Señor, reclamamos nuestros derechos? Pero Dios sabe cuándo nos conviene un sí, Dios sabe cuándo nos conviene un no, y Dios sabe cuándo tenemos que esperar el tiempo oportuno o el tiempo adecuado para escuchar un sí de parte de Él. En la Biblia, yo me puse a buscar cuántas veces Dios, al dirigir a sus hijos, les dio como respuesta un no, porque el sí es muy fácil aceptar. Tú le pides a Dios algo y cuando Él te dice, claro que sí, hijo, te lo concedo. Podemos ver que Jesucristo mismo, estando en esta tierra, hubo gente que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús iba y los sanaba. Jesús iba y contestaba sus peticiones de una manera positiva o diciendo sí. Pero muchas veces también puede ser que al ser guiados por el Espíritu de Dios, vamos a escuchar un no de parte de Dios. Quiero que veamos en la Biblia algunos personajes que al clamarle a Dios recibieron un no como respuesta. Yo puedo ver que, por ejemplo, David, el salmista, el rey David, a él se le enfermó uno de sus hijos, el hijo que tuvo con Betsabé, que fue la esposa de su mejor soldado. Y este hijo, al pasar los años, se enfermó y David clamaba a Dios de día y de noche. Amaba David mucho a su hijo y le pedía a Dios por la salud de su hijo. Sin embargo, ¿qué crees? Después de 7 días vino la respuesta y la respuesta fue un no. Dios decidió que ese niño partiera de esta tierra y que ese niño no obtuviera su salud. Qué tremendo es cuando un padre recibe una respuesta así, un no de parte de Dios. Pero realmente, no quiero entrar a detalles, pero realmente no es que Dios sea malo. No es que Dios se encapriche o que Dios sea un padre que le gusta vernos sufrir. Simplemente quiero decirte algo. Muchas veces nosotros pagamos las facturas de los hechos que nosotros cometemos. ¿Qué quiero decir? Muchas veces nosotros nos equivocamos en la vida, cometemos errores y esto trae consecuencias a nuestra vida y por eso a veces también Dios tiene que darnos un no como respuesta. A veces en la vida pudiéramos tener excelentes ideas, pero cuando nosotros le pedimos a Dios su aprobación, Él es soberano para decidir si nos dice claro, sí, adelante, o para darnos un no como respuesta. A David se le ocurrió una idea, pero perfecta, una idea hermosa. Él quiso construirle un templo a Dios, donde él pudiera estar manifestándose ante su pueblo. ¿Y qué crees? Cuando David le expresa su deseo a Dios de querer construirle un templo, Dios le dice, no, David, porque tú has sido un hombre de guerra y has sido un hombre que has derramado sangre con tus manos. Tú no me puedes construir un templo. ¡Wow! Este hombre ya tenía los planos, este hombre ya tenía los recursos, este hombre ya tenía la idea, pero más que elaborada en su mente y parecía una idea excelente, pero Dios le dijo que no. Claro, Dios nunca dice un no sin ton ni son, pero Él le dio a David el gran privilegio de que su hijo Salomón fuera el que construyera el templo.
Así que Dios es soberano y Él tiene toda la facultad para decir sí hazlo o no lo hagas. También puedo ver que en una ocasión dice la palabra que Jesús llevó con Él a sus discípulos, estoy hablando de Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a una montaña donde Jesús se transfiguró y donde dice la palabra que aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces a Pedro se le ocurre una idea y dijo, bueno, ¿por qué no preparamos un lugar para ti, Jesús? Un lugar para Moisés, un lugar para Elías. Pero ni siquiera hubo una respuesta. La respuesta ya estaba implícita. Mira, Pedro, tu idea puede sonar muy amable, pero realmente es un no. Esto nos enseña que no siempre nosotros tenemos las mejores ideas. No siempre todo lo que pensamos recibirá la aprobación de parte de Dios. Pero no es porque Dios sea malo, te repito, sino porque Dios siempre tiene mejores planes, mejores propósitos para nosotros. También pude recordar que en la Biblia hubo dos hermanos que crecieron, pues vamos a decirlo juntos, con las mismas enseñanzas, con los mismos principios, ¿verdad?, familiares, de adoración y de devoción a Dios. Y cuenta la historia que Caín y Abel, su hermano, trajeron su ofrenda a Dios. Dice así el libro de Génesis que Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Te das cuenta? Es Dios decide lo que le agrada y lo que no le agrada. Los dos trajeron una ofrenda. Trajeron algo para Dios. Pero a Dios le agrada que no solo traigamos algo para Él. Dios siempre pide el primer lugar. Dios siempre pide lo mejor para Él. Y ahí fue la gran diferencia, que Abel trajo lo mejor que tenía. Caín solo trajo su ofrenda. Dios es soberano y Él decide qué ofrenda le agrada, qué ofrenda es de olor fragante delante de Él y qué ofrenda, pues puede ser que no le agrade. También hubo otro hombre que había grandes propósitos para su vida. Uno de ellos era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, llevarlos por el desierto hacia una tierra que Dios había prometido para su pueblo preciado. Y este hombre, pues realmente, yo creo que hizo un buen trabajo en el desierto, batalló con un pueblo difícil de carácter, un pueblo un poco renuente, un pueblo un poco rebelde, pero en una ocasión él pues se enojó, se dejó llevar por su carácter y fue así que desobedeció y dudó de Dios, lo cual no le agradó a Dios. Quiero que lo escuches, te lo voy a leer. Está en el libro de Números, en la Biblia, capítulo 20, verso 12, y dice así: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. ¡Wow! Ellos eran los que iban a tener el privilegio de entrar con todo el pueblo de Israel a esa tierra que Dios había prometido. Y de alguna manera así Moisés como líder decir: miren, esto es lo que les dije, esto es lo que Dios prometió para ustedes. Pero cuando en la vida realizamos a veces acciones negativas, sobre todo el dudar de Dios, el desobedecer a Dios, el menospreciar las instrucciones de Dios, eso trae graves consecuencias. Yo quiero darte esta tarde un consejo: no hagas cosas que te lleven a oír un no de parte de Dios. No hagas cosas que cancelen el propósito de Dios para tu vida. Porque no es que Dios se retracte, no es que Dios mienta, pero nosotros podemos hacer que los propósitos de Dios, que el plan de Dios,
que siempre es bueno, agradable para nuestras vidas, se venga abajo, pero esto a causa de nuestra desobediencia, esto a causa de dudar, a causa de no hacer las cosas a la manera de Dios. También hay otra historia un poco curiosa, porque aquí estamos en un momento donde Jesús está aquí en la tierra, viviendo como hijo de Dios, pero como hombre, y viene una mujer. Dice la Biblia que ella era la madre de Jacobo y de Juan, y que se acercó a Jesús, y mira, hasta se puso de rodillas, y le dijo: Jesucristo, te vengo a pedir un gran favor. Jesucristo le dijo: ¿qué quieres, mujer? Y ella le dijo: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Algo curioso, algo bastante ambicioso, pues la mamá lo hizo de todo corazón. Ella quería ver a sus hijos pues lo mejor que fuera posible. Sin embargo, Jesucristo le dijo: a mí no me corresponde concederte esto, eso ya lo ha decidido mi Padre. Ella le estaba pidiendo un favor a Jesús y la respuesta fue un no. Mira, ser guiado por el Espíritu Santo es aprender a oír esa respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos no se acercan a Dios en oración pidiendo dirección, pidiendo sabiduría, pero muchas veces ni siquiera esperan la respuesta? Solo oran y actúan y dicen: ya oré. Pero qué importante es orar y esperar la respuesta de parte de Dios. Hoy, ¿por qué me enfoqué a los no de parte de Dios? Porque los sí, pues cuando los recibimos todos estamos felices y no hay que explicar tanto. Te comentaba, Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra ayudó a muchas personas. A muchas personas les dijo sí, porque la voluntad de Dios es ayudarnos, es bendecirnos como lo hace un buen padre, ¿verdad? Pero lo más difícil es aceptar un espera, por el momento no, o qué difícil es aceptar un no de parte de Dios. Si retomamos un poco lo que estábamos leyendo al principio acerca de Pablo, cuando el Espíritu Santo le impide ir a predicar a Asia, no quiere decir que el no de Dios va a permanecer para siempre. Hay personas que han recibido un no de parte de Dios, pero más adelante viene el sí. Mira, si vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versos 9 y 10, dice: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. ¿Te das cuenta? Al principio fue un no, detente. Pero después, a través del Espíritu Santo, pues Pablo recibe una revelación, una visión de parte de Dios, donde él tiene la claridad cuál es el lugar a donde él tiene que ir. Entonces, a mí me encanta que dice: enseguida nos preparamos para partir e ir a Macedonia. Esto debe ser así. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, cuando tú decides ser guiado por Dios, cuando Él hable a tu vida, lo que tienes que hacer es inmediatamente, enseguida, obedecer lo que Él te está pidiendo. Es lo mejor. Ahí tendrás el éxito asegurado, porque es Dios mismo el que te está abriendo las puertas, el que te está dando el camino por donde tú debes entrar. Yo te invito a que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Ya no pelees con Él. Nunca nuestras ideas, nuestros planes serán más sabios. Es más, ni nuestros pensamientos jamás podrán ser mejores que los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son más altos que los cielos. Son perfectos. No pelees más con Dios. Decide hoy dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dios siempre tendrá lo mejor para tu vida. Mira, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Aquí hay un gran secreto, porque tú pudieras preguntarme en esta hora, bueno, estoy de acuerdo que debo ser guiado por el Espíritu Santo o debo tener una dirección divina, pero ¿cómo puedo yo tener esa dirección divina? Aquí lo que tú tienes que hacer es decidir creer en Dios, decidir creer que Él envió a su Hijo a esta tierra a morir en esa cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios. La paga del pecado es muerte, pero cuando tú recibes el amor de Dios, cuando tú recibes y aceptas el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y pides perdón, tus pecados son borrados, eliminados, quitados de tu vida. Ya no hay más condenación. Y cuando tú le pides eso a Dios, Él manda su Espíritu Santo sobre ti y entonces es cuando empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo. Decide en este momento creer en Dios. Pídele a Dios, manda tu Espíritu Santo que venga sobre mí y que a partir de ahora me guíe en todo lo que yo tengo que realizar. Gálatas capítulo 5, verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mi más grande consejo en este mensaje es, déjate guiar por el Espíritu Santo. Te aconsejo a que hagamos una oración en este momento. Padre, hoy me acerco delante de ti y quiero pedir que envíes tu Espíritu Santo sobre mí. Pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Decido creer en Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Le abro la puerta de mi corazón. En este momento, Padre, te pido, manda tu Espíritu Santo dentro de mí y que me guíe todos los días de mi vida. Así como un buen hijo se deja guiar por su padre, te pido que de aquí en adelante tú me puedas guiar a través de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y no olvides, déjate a partir de hoy guiar por el Espíritu Santo. Tendrás el éxito asegurado. Dios te bendiga.